Ya. La clase pasada hemos dicho lo siguiente, a ver, a manera de recordar, ven, ¿verdad? Ven lo que está escribiendo, ¿verdad? La teoría de la elección. Hasta ahora hemos dicho lo siguiente. Hemos dicho, uno, que la economía, a ver, hemos dicho, a ver, por una parte, a ver, uno, necesidades ilimitadas, por una parte, y por otra parte, recursos escasos. Entonces, eso implica, como los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, eso implica que la economía es la ciencia de la administración. Entonces, eso implica que la economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Las necesidades humanas. Eso. Dos, para asignar eficientemente los recursos, óptimamente, eficientemente los recursos, se utilizan modelos matemáticos de decisión. Se utilizan modelos matemáticos de decisión. Ya. Matemáticos de decisión. Tres, todo modelo matemático de decisión ya vimos esto también, todo modelo matemático de decisión tiene tres elementos. ¿Cuáles son? Objetivo, función de restricción y variables de Ya, función. muy bien, el primer elemento, función objetivo. Segundo elemento, restricción. Tercer elemento, variables de decisión. Entonces, para asignar eficientemente los recursos, se utilizan modelos matemáticos de decisión. Y todo modelo matemático de decisión tiene tres elementos: función objetivo, restricción y variables de decisión. Ahora, analicemos cada uno de estos elementos. A ver, primero intuitivamente, ¿no? Intuitivamente decíamos, función objetivo, lo que uno quiere, lo que uno quiere, lo que uno desea. Restricción, intuitivamente dicho, sería lo que uno puede. Lo que uno puede.
Restricción, lo que uno puede. Puede. Variables de decisión. Las personas elegimos, decidimos entre lo que queremos y lo que podemos. Las variables de decisión. Uno decide, elige entre lo que quiere y lo que puede. ¿Ya? Esto es intuitivamente dicho. Ahora, formalmente, más rigurosamente, función objetivo es aquello que el agente económico, ¿y quiénes son los agentes económicos? Familias, empresas, Las familias. gobierno. ¿Ya? Aquello que el agente económico, que puede ser familia, empresa, gobierno, busca maximizar o minimizar. Maximizar o minimizar. Por ejemplo, el consumidor busca maximizar la utilidad. Por ejemplo, el empresario busca maximizar el beneficio o minimizar el costo. Restricción. La restricción da cuenta de la disponibilidad de los recursos. Los recursos son escasos. Si los recursos no fuesen escasos, no estaríamos estudiando economía. Por eso decíamos, el objeto de estudio de la economía es el problema de la escasez. La economía también es conocida como la ciencia de la elección. La ciencia que nos permite tomar mejores decisiones. Variables de decisión. Las variables de decisión son aquellas variables cuyo valor queremos determinar. Vamos a determinar. Ahora, ¿cómo vamos a determinar? A ver, hasta aquí. En los hechos, en la realidad, las familias se dedican a consumir. Cuando las familias van al mercado a comprar bienes, productos, ¿qué conocen? ¿Cuáles son los datos? Cantidad. Su presupuesto. ¿Conocen el presupuesto? Muy bien, ¿conocen el presupuesto? La cantidad que van a comprar. ¿Sabrán eso? ¿De qué dependerá eso? Los datos, el presupuesto. Entonces, cuando uno va a comprar, los consumidores conocen, saben. Imagínate, solo sabría la cantidad que va a llevar de dinero, ¿no? Porque diría la cantidad de dinero, porque la cantidad de lo que va a comprar, no creo, porque Depende del precio. va a depender de lo que va, del precio del... Ya, muy bien. Los datos son el precio de los bienes. Van al mercado y ven muchos bienes y servicios con sus respectivos precios. Digamos, precio del bien 1 y precio del bien 2. Ya, es un dato. También al mercado a comprar no van con los bolsillos vacíos, van con dinero. ¿Cómo se llama? Presupuesto. ¿Ya? Vamos a representar con la letra M. Y el presupuesto
es el gasto en el bien 1, gasto en el bien 1, más el gasto en el bien 2. Y el gasto en el bien 1 es la multiplicación del precio del bien por la cantidad. El gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 tiene que ser menor o igual Que el presupuesto. menor o igual al presupuesto. Muy bien. Menor o igual al presupuesto. ¿No pueden gastar más de lo que tienen como familias? No. 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 ¿Pueden gastar menos de lo que tienen? Sí. Sí. ¿Pero eso es óptimo? No. Ya. Entonces, cuando las familias van a comprar, lo que conocen son el precio de los bienes 1 y 2. ¿Saben con cuánto de presupuesto disponen para comprar dichos bienes? ¿Ya? Entonces, el consumidor quisiera consumir la mayor cantidad de bienes. Mientras más alimentación, más vestimenta tenga el consumidor, mayor es su utilidad, mayor es su bienestar. Pero ¿por qué el consumidor no consume todo lo que él quisiera? Porque los recursos son Escasos. Escasos. Entonces, lo que le limita, lo que le acota sus decisiones de compra del consumidor se llama restricción presupuestaria. Presupuestaria. ¿Ya? Y la restricción presupuestaria, hemos dicho, es el precio del bien 1 por la cantidad del bien 1 más el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2. Entonces, gasto en el bien 1, gasto en el bien 2, tiene que ser menor o igual al presupuesto. Presupuesto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a tener el gasto en el bien 1, el gasto en el bien 2? Multiplicando el precio por la cantidad. Cantidad. Es el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 tiene que ser menor o igual al Presupuesto. presupuesto. Ahora, ¿qué conocen ustedes? ¿Cuáles son los datos? Los precios. PSUV 1, PSUV 2. ¿Qué conocen ustedes? El presupuesto. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cuáles son las variables de decisión? La El precio cantidad. de los objetos, de los Las productos. cantidades cantidad. que tienen que consumir del bien 1 y del bien 2. 2. Tal que se maximice la Utilidad. utilidad. Tal que el presupuesto justamente les alcance, ni les sobre, ni les falte. Ni falte. ¿Ya? Entonces, las variables de decisión son X1 y X2. 2. ¿Cómo vamos a determinar el valor de X1 y X2? Utilizando métodos de optimización. Entonces, para determinar X1 y X2, vamos a utilizar modelos matemáticos de decisión. Eso implica utilizar, sabemos los precios, el presupuesto. ¿Qué queremos determinar? X1, La cantidad. X2. Y para eso vamos a utilizar métodos de optimización. Existen dos métodos de optimización. Dos métodos de optimización. ¿Cuáles son? Método de multiplicador de Lagrange. Los dos métodos de optimización. El primer método, método de multiplicadores de Lagrange. Ya, con eso termino esta parte y después ya vemos una parte más. Método de multiplicadores de Lagrange.
En honor al economista matemático italiano José Luis Lagrange. El segundo método, el método de Kuhn-Tucker. Y el método Kuhn-Tucker fue desarrollado por un matemático estadounidense y un matemático húngaro. Los mejores matemáticos del mundo son húngaros, son de Hungría. ¿No? Si ustedes cuando viajen a Europa, pasen por Budapest, que es la capital de Hungría. Hungría es la nación de los mejores matemáticos del mundo. ¿Ya? Entonces, para determinar las cantidades. Entonces, conoce el consumidor, entonces, conoce el precio de los bienes 1 y 2. Conoce el presupuesto. ¿Cuáles son las variables de decisión? Las cantidades óptimas de consumo. Entonces, las variables de decisión son, se pregunta, ¿no? Dado el precio del bien 1, 5, dado el precio del bien 2, 10, y el presupuesto 1.000 bolivianos, el consumidor se pregunta, ¿cuánto tengo que consumir del bien 1, X1, y del bien 2 para maximizar la utilidad? Entonces, las variables de decisión son las cantidades óptimas. Aquellas cantidades que maximizan la utilidad. 1, que maximizan la utilidad. 2, que justamente gastan todo el presupuesto. Entonces, las cantidades óptimas de consumo son los valores de X sub 1 y X sub 2 asterisco. Asterisco significa que sean óptimos. ¿Ya? Vamos a determinar entonces X sub 1 y X sub 2 asterisco. Son óptimas por dos razones, ¿no? Óptimas, 1, primera razón, son las máximas cantidades de consumo del bien 1 y del bien 2. Óptimas, segunda razón, porque justamente el presupuesto se agota. Gastan todo su presupuesto. ¿Ya? Eso quería recordarles para ver esto, ¿no? Ya, entonces, sigamos lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, la teoría de la elección del consumidor tiene 3 elementos, ¿no? Función objetivo, maximizar la utilidad, restricción presupuestaria y tercer elemento, variables de decisión. La función objetivo del consumidor es maximizar la utilidad y la utilidad depende de las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2, X sub 1 y X sub 2. El segundo elemento, restricción presupuestaria. Y la restricción presupuestaria es la suma del gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2. El consumidor conoce el precio de los bienes del bien 1, del bien 2, son datos conocidos, y el presupuesto, y lo que quiere determinar, lo que se pregunta es cuánto debe consumir del bien 1 y del bien 2 para maximizar la utilidad. En resumen, para terminar esta parte, la función objetivo del consumidor, el problema del consumidor, es maximizar la utilidad. Primer elemento, función objetiva. Sujeto A, SA, a que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. Segundo elemento, restricción presupuestaria. X sub 1 y X sub 2 tienen que ser mayor o igual a 0. Esta restricción se llama restricción de no negatividad. Que los valores que las cantidades consumidas del bien 1, X1 y X2, del bien 2,
no pueden ser negativas. Supongamos que x sub 1 es limones. No les gustan los limones. Ya, si no les gustan los limones, x sub 1 igual a 0. Pero no tiene sentido que x sub 1, que la cantidad consumida de limones sea menos 10. ¿Qué les pagan por consumir limones o qué? No. Entonces, las x tienen que ser mayor o igual a 0. En términos de, significa que la elección va a estar ubicada en el primer cuadrante cartesiano.